Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF y me da mucho gusto saludarlos en este día jueves 20 de julio de 2017. Estamos con el Salmo 103, segunda parte, la bendición de su providencia. Alabanza por las bendiciones de Dios, Salmo de David. Ayer dijimos que este es un salmo de bendición de ida y vuelta. Bendecimos a Dios, es decir, le alabamos, le glorificamos por lo que hace, por las bendiciones que Él nos ha dado. O sea, le bendecimos porque Él nos bendice y seguramente Él nos bendice también, aunque no le bendigamos, pero sí le bendecimos. Sigamos estudiándolo para encontrar otro rasgo de la bendición integral de la que hemos estado hablando. Y esta es la enseñanza de hoy. Bendecimos a Dios por su justicia. Bendecimos a Dios por su justicia. De eso nos habla en la siguiente parte del Salmo. Le leo versículo a versículo y iré diciendo una enseñanza o un valor o uno de los beneficios de parte de Dios para nosotros por causa de su justicia maravillosa sobre nuestra vida. Versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Defensa, nos defiende. Él nos defiende. Usted y yo nos sentimos en este mundo en ocasiones llenos de injusticia, en ocasiones nos sentimos indignados, con coraje, con amargura en nuestro corazón, con esa sensación de que los poderosos son malos y gobiernan y hacen lo que quieren y que hay gente inocente en la cárcel y que hay gente culpable fuera. Pero debemos recordar una cosa, Dios hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y puede hacerlo en esta tierra, lo hace muy a menudo en esta tierra, pero si en nuestro caso no se diera así, hará justicia un día, en otro momento de nuestra vida, en la eternidad. Versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Enseñanza, discipulado. Aquí el salmista David se pone en este tema de que él habla con los seres humanos, nos dirige, nos dice cosas. No es un Dios que solamente echó a andar el mundo y se desentendió de él y se fue y no podemos encontrarlo y para hacer cita con él tenemos que tardar meses, años para encontrar. No, dice, sus caminos notificó a Moisés y a sus hijos de Israel sus obras, es decir, es un Dios que se revela a nosotros, que nos da enseñanza, que es nuestro maestro y somos sus discípulos. Versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este es un pasaje hermoso y se repite a través de toda la Biblia esta idea de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Comienza con misericordia el versículo y termina con misericordia. Así es que tenemos que hablar de la misericordia y el perdón. Y misericordia es un atributo de Dios que le permite hacerse concorde con la miseria. Para explicarlo, ¿se acuerdan? Déjeme decir una vez más la explicación. Misericordia y gracia son cosas opuestas. Son bendiciones para nosotros, pero son opuestas. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Entonces, por su misericordia, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, y no nos trata conforme a nuestros merecimientos, sino con su misericordia. Pero además dice el versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. He aquí la palabra que debemos decir con respecto a esta verdad, justificación. Él nos justifica. Ahora, no nos justifica desde el punto de vista de la palabra populachera que usamos usted y yo, es que te estás justificando. Cuando alguien nos dijo, no sé, una grosería o hizo un mal trabajo y le decimos y entonces dice, no, lo que pasa es que tú tuviste la culpa por no explicarme y se está justificando. No es lo que hace Dios con nosotros. Su justificación no significa que se hace de la vista gorda o que pretexta o que pone algunos datos para evitar que seamos juzgados. No, justificación significa que se hizo un hombre en la persona de Jesucristo y experimentó en la cruz del Calvario el pago por nuestros pecados. De tal manera que ahora el pago por nuestros pecados no tiene que ser puesto sobre nosotros porque ya fue pagado por Él. Es decir, Él recibió la ira, el castigo que por nuestros pecados merecíamos. Eso es justificación. No digo más porque lo explicaremos al final una vez más. Es el meollo del Salmo, de esta parte del Salmo. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Misericordia y gracia, otra vez misericordia y gracia. Dice, porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, eso es misericordia, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y podemos decir que es gracia porque nos da perdón, nos da justificación justamente. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquí habla de una misericordia extralimitada. O sea, como la altura de los cielos.
sobre la tierra, o sea, grandísima misericordia. Oiga, y es lo que necesitábamos justamente, si no somos pecadores de a poquito, si no somos cualquier cosa de pecadores, si no, de veras nos hemos portado mal, si de veras le hemos fallado al Señor, de verdad, y entonces su misericordia es extraordinaria, extralimitada. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Restauración completa. Aquí podemos hablar de perdón, de misericordia, de gracia y de restauración completa. O sea, se nos relacionaba con los pecados, ¿no? Somos tan pecadores que, como decimos una frase por ahí, que al que mata a un perro le llaman mataperros, ¿no es cierto? O sea, mató a un solo perro, tal vez por accidente o qué sé yo, y entonces ya se le llama mataperros, porque se le relaciona por su fechoría, por su pecado. Bueno, pues por la restauración que hace en nosotros, aleja tanto de nosotros nuestras rebeliones que no podemos ser identificados con ellas. Ya no se me puede llamar mataperros, aunque haya matado a un perro, porque está tan lejos el asunto de mi rebelión, de mi pecado, que ya no se me identifica con ese término. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y bueno, no hay de otra, compasión. La palabra compasión. Y usted, si usted es padre, si usted es una persona adulta y tiene hijos o mamás, sabe de lo que estamos hablando aquí. Y Dios es bueno, nosotros somos malos y pecadores ilimitados, y Él es perfecto, grandioso, enorme. Así es que su compasión no, es, es incomparable. La nuestra no es ni el 1%, ni en un millón de lo que es su compasión. Se compadece de nosotros, nos comprende, nos entiende, nos, nos quiere ayudar porque sabe a perfección lo que estamos viviendo. No podemos decirle a Dios que no me comprendes, Dios. Es que si tú lograras entenderme, Dios, no podemos decirle eso. Él nos comprende. Es un Dios compasivo. Además se hizo hombre en la persona de Jesucristo y entiende perfectamente nuestras vivencias. Versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Comprensión. Comprensión. Sabe nuestra condición, sabe lo limitado que somos. Me encanta aquella ocasión cuando Jesucristo le habla con sus discípulos y les dice, se van a escandalizar de mí cuando yo sea apresado, yo pasa esto y aquello. Y a Pedro le dice incluso que lo va a negar. Porque Pedro dice, no, Señor, yo no haré como estos. Si estos se escandalizan y se van, yo no, jamás, dice Pedro. Y el Señor le dice, tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante 2. ¿Por qué se lo dijo a Pedro? Más de coraje, para decirle, eres un mal discípulo. No, se lo dijo porque lo comprendía. De hecho, le añadió y le dijo, pues el diablo ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he orado a mi Padre para que tu fe no falte. Y seguramente se lo dijo para que cuando sucediera esa caída de Pedro, se levantara pronto, entendiendo que a pesar de que lo sabía, lo seguía amando. Porque el Señor se lo dijo eso a Pedro con cariño, con amor. Aún sabiendo lo que iba a pasar, Pedro pudo haber dicho, no, me ama porque no ha pasado, porque yo no voy a hacer eso nunca, pero cuando lo hizo, entonces le queda claro que Dios le amaba a pesar de que sabía anticipadamente lo que habría de hacer. Así es que comprensión es lo que es el beneficio que recibimos por la justicia de Dios. Ahora bien, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos ayuda a entender el sentido de la justificación según la palabra de Dios. Me gustaría que lo estudiáramos como paralelo a esto que nos ha dicho David en este salmo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es nuestro, no es asunto nuestro, no es virtud nuestra, es don de Dios, don, regalo de Dios. Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso, no por falta de amor, sino por un amor sabio. Si hubiese permanecido en el paraíso ellos y en pecado, hubieran sido eternamente desdichados. Los sacó para ayudarles a experimentar su necesidad de regresar a Dios. Si leemos bien el capítulo 3 de Génesis y ponemos atención especial al versículo 21, notaremos que Dios siempre ha tenido la iniciativa de salvar al hombre. Fue Él quien les puso las pieles. Dice la Escritura que los vistió con pieles. Y seguramente quien había sacrificado a un animal para conseguir aquellas pieles fue Dios. O sea, el primero que hizo un holocausto fue Dios. Por cierto, hay que decirlo aquí. Dios no es, ¿cómo se llaman esos que no les gusta el sufrimiento de los animales? Bueno, ahí recuérdenme el nombre porque es tan noche y tan de madrugada que no lo recuerdo en este momento. Pero Dios fue el primero en sacrificar un animal, digámoslo así, para cubrir el pecado de sus hijos. Fue Él quien les puso las pieles. El problema es que la raza humana siempre ha querido salvarse a sí misma. Muy pronto, en Génesis 11, encontramos un ejemplo contundente de esta misma manía humana, la construcción de la Torre de Babel. Es un intento por llegar a Dios por esfuerzos humanos. Dios no estuvo de acuerdo con este intento,
porque las de sobra sabía que sería en vano. Sin embargo, el ser humano se sentiría tan satisfecho, tan orgulloso de su empeño y de sus obras, que se olvidaría de encontrarse con Dios y terminaría adorando su propia tenacidad. El pasaje es muy claro. La justicia no se origina en las obras, en el comportamiento, en el ceñimiento de nuestra vida a una religión. La justicia se origina en la gracia de Dios. Dios no es vegano, es lo que quise decir hace rato. Dios no es vegano. Él hizo los seres humanos para servirnos a nosotros. Mata y come, le dijo a Pedro. Dios no es vegano, esa era la idea que quería decir. Pero la justicia no se origina en nuestros comportamientos, se origina en la gracia de Dios y se hace efectiva en el acto de creer. Dios nos trata como lo que somos, pecadores, merecedores de condenación, cuando nos esforzamos por salvarnos a nosotros mismos. Pero cuando reconocemos nuestro pecado seriamente y depositamos nuestra fe en Él, entonces, por su gracia, nos trata como si fuéramos perfectos. Esto es la justificación en Cristo. Somos tratados como si no hubiéramos hecho nada malo, porque Cristo pagó por nosotros, y eso es gracia, y eso es justificación. Y todo se origina en la gracia, que es por la fe. En Romanos 4:22 se dice que a Abraham la fe le fue contada por justicia, y se trata de la más extraordinaria verdad, tan extraordinaria que a muchos se les dificulta creerla. A la mayoría de los seres humanos les encanta pagar. La ley del karma es lo que rifa, dicen en mi rancho, es lo que está en el corazón de casi cualquier ser humano. Toda la religión, no solo hinduismo y budismo, todas las religiones creen en el karma, menos el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo cree en la gracia de Dios y en la justicia que es por la gracia de Dios que se hace efectiva por la fe. Así que ¿quiere usted experimentar la justificación de Dios, hermano, amigo? No se esfuerce en ser bueno, no lo logrará jamás. No se someta a una religión, seguirá igual o peor. No se reprima de cosas de la vida, si anhela cosas malas, igual es pecado. Mejor haga lo que origina la justicia más pura de Dios. Hagamos lo que el salmista. ¿Qué? Creamos con todo el corazón. Depositemos toda nuestra confianza en Dios a partir de ahora y experimentemos la justicia de Dios que nos transforma, que nos hace mejores personas, que puede hacer de nosotros, siendo pecadores, puede convertirnos en santos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.